Pasada la Semana Santa, Rubén Oseguera, el Menchito, el hijo de Nemesio Oseguera, el Mencho, jefe del cártel Jalisco Nueva Generación, se declarará, dicen fuentes estadounidenses, culpable en los procesos que se le siguen en ese país. El Menchito, el segundo en la línea del mando del cártel Jalisco Nueva Generación, hasta que fue extraditado en febrero del 2020 a los Estados Unidos, sería condenado a cadena perpetua, pero según sus abogados habría negociado su situación y ahora se declarará culpable y se especula que podría colaborar con las autoridades estadounidenses. Esta es la historia. Rubén Oseguera González, alias el Menchito, lleva 7 años y 9 meses en la cárcel. Los últimos 3 los ha pasado en una prisión de Estados Unidos. Pero en los próximos días, su proceso podría dar un giro de tuerca debido a que es posible que se declare culpable ante la Corte Federal del Distrito de Columbia. Es acusado por tráfico de drogas y por el uso de armas de fuego relacionados con actividades de narcotráfico. El 2 de mayo de este año estaba programado que comenzara su juicio con la selección del jurado. Pero de acuerdo con informes, su próxima audiencia se adelantó y está fijada para el 12 de abril. Desde enero de este año, su defensa ha buscado evitar el juicio del Menchito. Incluso se difundió un aviso sobre la reprogramación de una audiencia del caso. Y el 3 de marzo se informó sobre una moción en la que la Fiscalía y la Defensa pedían una prórroga al plazo de presentación de solicitudes y declaraciones. Este hombre fue extraditado a principios de 2020 a la Unión Americana y después de él, una de sus hermanas, Jessica Johanna, y su madre, Rosalinda, también han sido detenidas. El 3 de febrero de 2017, el Tribunal de los Estados Unidos en Columbia emitió la orden de arresto contra Oseguera González. Esto porque la Administración de Control de Drogas, la DEA, declaró que había estado involucrado en la importación y distribución de narcóticos de México a los Estados Unidos desde 2011. Un año después, en 2018, el Departamento de Estado indicó que entre 2007 y febrero de 2017 fue responsable de importar y distribuir narcóticos y de usar armas de fuego. Anunció una medida de aplicación de la ley conjunta contra el cártel Jalisco Nueva Generación y publicó las acusaciones previamente selladas del Menchito. Rubén Oseguera, el Menchito, tiene 33 años y es originario de San Francisco, California. También tiene ciudadanía mexicana. Se manejaba con un bajo perfil, pues casi nunca traía escoltas. Desde temprana edad fue vinculado al cártel Jalisco Nueva Generación, el grupo delictivo que dirige su padre, Nemesio Oseguera el Mencho. De acuerdo con reportes de inteligencia, era considerado el número 2 del cártel. A su cargo tenía las finanzas del grupo y la expansión del tráfico de drogas en Sudamérica y Europa. Es considerado el hombre que ordenó la ejecución de decenas de personas considerados como integrantes de los grupos antagónicos donde el cártel Jalisco disputaba plazas. A los 20 años ya era conocido por crear cinturones de seguridad con los que impedía el paso de las fuerzas de seguridad, tanto estatal como federal, en los estados de Jalisco y Colima. El Menchito también fue señalado de estar detrás del homicidio de 70 personas que fueron encontradas sin vida en varias fosas clandestinas en La Barca, Jalisco, en noviembre de 2013. También es señalado de participar en los homicidios de Jesús Gallegos, quien fuera secretario de Turismo en la administración de Aristóteles Sandoval Díaz, y de Daisy Ferrer Arenas, una modelo de Venezuela. Además de ser conocido como el Menchito, las autoridades estadounidenses lo identificaban con los alias de Rubén Garibay González, el Junior, el Rubencito, el Rojo o el Niño. Su hermana Jessica Johanna fue detenida el mismo año de 2020, cuando acudió a la audiencia del Menchito en Columbia. Allá le atribuyen un cargo por conspirar deliberadamente con más personas para distribuir cocaína y metanfetamina de México, Estados Unidos y otros países. En 2021 se declaró culpable antes de comenzar su juicio y con ello obtuvo su libertad el año pasado. Se espera que esta sea la misma estrategia que aplique su hermano el Menchito, quien además tiene cargos en su contra en México. Es por lavado de dinero, violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, así como por cohecho, mientras que por delincuencia organizada, el Menchito no ha podido ser procesado en nuestro país. Hay que ponerle un nombre, un rostro. Te vamos a encontrar, te vamos a encontrar. Y que vienen todas las demandas internacionales. Una ciudad tan complicada como es la Ciudad de México. Ya llegamos a Aguililla, esta ciudad, la entrada a la Tierra Caliente.
mayo del 2014, cuando fue detenido por primera vez, y febrero del 2020, cuando fue extraditado, una y otra vez el Menchito fue liberado o una vez vuelto a detener recibió amparos en una historia que se alargó durante casi 6 años. En más de una ocasión, Rubén Oseguera González, el Menchito, fue detenido por las autoridades mexicanas. Sin embargo, libró a la justicia debido a las faltas de pruebas o por violaciones al debido proceso. Era considerado uno de los objetivos prioritarios de la administración federal anterior, debido a la expansión que el cártel Jalisco Nueva Generación reportaba. La primera captura de Rubén ocurrió el 30 de enero de 2014. En esa ocasión, fue detenido bajo un fuerte operativo realizado en la colonia residencial Patria Universidad en Zapopan, Jalisco, acusado de coordinar la logística para comprar y vender drogas a los países de Sudamérica. En esa captura participaron más de 80 elementos castrenses, elementos de la Marina y de la entonces PGR. El despliegue operativo se dio en 2 propiedades. Comenzó a las 4 de la mañana y concluyó 5 horas después. El gobierno local no fue informado de la operación militar para evitar que el Menchito se diera a la fuga. Además de él, varios de sus operadores también fueron arrestados y en el inmueble donde fueron encontrados había 10 millones de pesos y más de $500,000 en efectivo. Para evitar su arresto, el Menchito intentó sobornar a las fuerzas de seguridad. Los militares ya tenían acordonada la parte de Shakespeare. Lo detuvieron, era una persona como de unos 35 años, pelo corto, moreno, de pelo oscuro. El inmueble donde se encontraba era usado como casa de seguridad por el cártel Jalisco Nueva Generación. Tras el arresto, varios integrantes del cártel incendiaron autobuses de transporte público y camionetas que repartían leche. Los incidentes ocurrieron en las calles de los municipios de Zapopan, Guadalajara y Tlajomulco. En ese enero del 2014, las autoridades locales indicaron que los hechos violentos fue una represalia por la captura de Oseguera González. Estuvo 11 meses en prisión porque la fiscalía no pudo presentar pruebas contundentes que sostuvieran sus acusaciones. En diciembre de ese año obtuvo su libertad. Sin embargo, las autoridades ya lo esperaban con otra orden de aprehensión. Estuvo un mes tras las rejas y con la llegada del 2015, el Menchito logró salir de nuevo. Otra vez en la madrugada y en Zapopan se llevó a cabo un operativo. Era el 26 de junio cuando vecinos de la colonia Altamira vieron el arribo de convoyes militares. Se trataba de un inmueble residencial con seguridad privada en el que había varias casas de 1 y 2 plantas. Para evitar que el Menchito se diera cuenta de que iban por él, las cámaras de seguridad fueron rociadas con pintura roja. El vidrio de la caseta de vigilancia presentó un impacto de bala. En ese momento el Menchito no contaba con escolta, pero sí con un gran arsenal. A los detenidos se les aseguró lo siguiente: 2 fusiles AR-15 con cargador abastecido. Uno de estos fusiles contaba con las siglas alusivas al grupo delincuencial, grabado el acrónimo CJNG, el número 02 y la abreviatura JR. Eso en un costado. En el otro aparece la palabra Menchito. De inmediato fue enviado a la Ciudad de México, a la entonces Subprocuraduría especializada en investigaciones de delincuencia organizada, para evitar represalias por sicarios del cártel Jalisco Nueva Generación. Su estancia bajo el resguardo de autoridades solo duró 4 días. El 1 de julio de 2015, una jueza lo puso en libertad por falta de elementos. La magistrada consideró que los policías federales se introdujeron ilegalmente en el domicilio del presunto narcotraficante y que fue llevado al Ministerio Público 9 horas después de su detención, mientras que las autoridades federales de ese momento insistieron en que el presunto delincuente había sido detenido mientras circulaba en su vehículo junto a su cuñado Julio Alberto Castillo, de 38 años. También la fiscalía argumentaba que la alta peligrosidad del grupo criminal los obligó a trasladarlo a la Ciudad de México y que allí lo entregaron a la Subprocuraduría. También indicó que Rubén Oseguera, como ciudadano estadounidense, estuvo asistido por el cónsul de su país y por su abogado.
y señaló que la jueza nunca consideró los elementos presentados que lo vinculaban al cártel. Además de que fueron desestimados los 2 fusiles AR-15 y 2 armas cortas incautadas por las autoridades. Pese a que obtuvo su libertad, de nuevo la PGR ya lo esperaba con otra orden de aprehensión. Así que saliendo del penal del Altiplano, Estado de México, fue arrestado por participar en el crimen organizado y la desaparición de 2 personas de Tepalcatepec, Michoacán. El 28 de agosto de 2015, un tribunal federal emitió una orden de arresto contra Oseguera González y lo acusó de posesión ilegal de armas de fuego usando municiones de uso militar exclusivo. Desde ese momento, la batalla fue en los tribunales, pues el Menchito interpuso varios amparos para salir de prisión o evitar su extradición a los Estados Unidos. En octubre de 2015, fue transferido del Altiplán al Centro Federal de Readaptación Social número 3 en Matamoros, Tamaulipas. Emitió un amparo después de afirmar que sufrió malos tratos y torturas. A principios de 2016, emitió otro recurso para solicitar su regreso al Altiplano. Sin embargo, fue enviado al Centro Federal de Readaptación Social número 13 en Mihuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca. En diciembre del 2019, la defensa de Rubén Oseguera González intentó argumentar que su cliente no era hijo de Nemesio Oseguera, alias El Mencho, y que buscaban incriminarlo únicamente por la similitud de los apellidos. Hasta el último día de julio del 2019, Rubén Oseguera estuvo internado en el Penal Federal de Puente Grande, Jalisco, para ser trasladado al de Villa Comaltitlán, en Chiapas, y evitar que pudiera fugarse. Finalmente, fue llevado al penal de Hermosillo para ser entregado a las autoridades estadounidenses en 2020. El Cártel Jalisco Nueva Generación es una organización que se extiende a lo largo y ancho del país con una suerte de franquicia, pero su núcleo central es familiar y el Menchito era percibido sin dudas como el hipotético sucesor de su padre, el Mencho. Esta es la estructura familiar del Cártel Jalisco. Aquí estamos, Cártel Jalisco Nueva Generación, controlando nuevos territorios. El Cártel Jalisco Nueva Generación ha tenido que hacer ajustes dentro de su estructura debido a los embates de grupos contrarios y de los operativos de fuerzas federales para mermar sus operaciones. La familia de Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, líder del cártel, es parte fundamental de esta estructura criminal. Información de inteligencia indica que en el círculo cercano su esposa Rosalinda González Valencia sigue siendo pieza clave pese a estar presa en el penal femenil de Morelos, acusada de lavado de dinero. Los hermanos del Mencho, Abraham y Antonio Oseguera Cervantes, alias Tony Montana, detenido en diciembre de 2022, figuran como parte importante de esta estructura. Otros personajes fundamentales son el compadre de Nemesio, Roberto Quirós Montejano, alias El Parotas, quien opera en la zona metropolitana de Guadalajara, y Luis Enrique Sierra Machuca, alias El Rayo, principal responsable del robo de hidrocarburo en la zona de Tlajomulco de Zúñiga. En la región sureste, que comprende municipios como Mazamitla, Jilotlán y Tecalitlán, se identifica la operación del hijastro del Mencho, Juan Carlos Valencia González, alias El Pelón o El 3, quien además mantiene una fuerte disputa con la organización delictiva Los Pájaros Sierra. González Valencia también tiene el encargo de cuidar la plaza de Colima, con la ayuda de Julio Alberto Castillo Rodríguez, yerno de Nemesio Oseguera. En 2020, la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos colocó a Nemesio Oseguera Cervantes como su objetivo número 1. Ofrece $10 millones de recompensa por información que lleve a su captura. Desde entonces, las agencias estadounidenses y el gobierno de México han emprendido varias acciones para mermar la estructura familiar del cártel, base de su operación. Rosalinda González Valencia, alias La Jefa, maneja las finanzas y logística del Cártel Jalisco Nueva Generación, quien junto con sus hermanos González Valencia conformaron una unidad familiar dedicada al narcotráfico desde los años 90. Los González Valencia se dedicaron a fortalecer toda la estructura operativa y toda la estructura
económica y financiera y del lavado de dinero del cártel. En eso, Rosalinda es un personaje fundamental. ¿Por qué? Porque los demás hermanos, los principales hermanos Valencia, han sido muertos o detenidos o extraditados, por lo menos los principales operadores. Después de Rosalinda, debajo de ella, estaban sus hijos, sus 3 hijos. El Menchito, Rubén Oseguera, que ya está preso en Estados Unidos, fue extraditado a Estados Unidos, luego de varios de su detención a su extradición, pasaron un poco más de 3 años, tuvo como 4 amparos tratando de dejarlo en libertad por distintos jueces hasta que fue enviado en el 2020 a Estados Unidos. En la primera audiencia que tuvo en Washington, el Menchito, se presentó Jessica Joana Oseguera González, la hija mayor. Cuando se presentó ahí al tribunal, ella también fue detenida, acusada de lavar el dinero, de ser la principal, junto con su madre, lavadora de dinero del cártel Jalisco. Y quedó Leisha Michelle Oseguera González, la más joven de las hijas, que se queda realizando en parte esa labor. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando cae también Rosalinda, además de las caídas anteriores de Rubén y de Joana, Leisha, junto con su esposo, ordenan, el mismo día de la caída de su madre, ordenan que sean secuestrados, este hombre, Cristian Fernando Gutiérrez Ochoa, el Guacho le dicen, ordenan el secuestro de 2 elementos de la Marina de México. Estas 2 personas se supone que fueron dejadas en libertad poco después. Ordenan ese secuestro de los 2 personas, un hombre y una mujer, de la Marina para tratar de presionar para la libertad de su madre. Pero este hombre, Cristian Fernando, el esposo de Leisha, es un joven de unos 24, 25 años, es el hijo también de un muy conocido narcotraficante que viene desde Michoacán con el Mencho, le decían Ojo de Vidrio, murió en Tonalá en 2017, antes estuvo preso varios años en Puente Grande, era el hombre que manejaba Puente Grande. Este joven, Cristian Fernando Gutiérrez Ochoa, tiene la responsabilidad de la seguridad de la familia, o por lo menos de la parte de la familia que queda en libertad, que sería Rosalinda, sería su esposa Leisha, la esposa del Menchito y otros González Valencia que están acotados, vamos a llamar así, dentro de la organización criminal. Para especialistas en la fortaleza de un cártel familiar, también reside su debilidad. Fuentes de inteligencia señalan que la operación del cártel liderado por el Mencho se debilita constantemente y la detención de sus familiares lo afecta emocional y operativamente. Muchas de las luchas que se han dado y se dan dentro del cártel Jalisco Nueva Generación giran en torno a la sucesión de Nemesio Ceguera, sobre todo después de que su esposa y sus hijos están detenidos o perseguidos. 2 personajes centrales en esa sucesión son el Sapo y uno de los hijos de la esposa del Mencho, que fue adoptado por el Mencho. Esta es la historia. Rubén Velázquez Aceves, alias El Ingeniero, era uno de los principales líderes del cártel Jalisco Nueva Generación. Fue extraditado a Estados Unidos, donde es requerido por la Corte Federal del Distrito para el Distrito Sur de California. Se le acusa de asociación delictuosa contra la salud y lavado de dinero. El ingeniero, detenido en julio de 2020 en Zapopan, Jalisco, era investigado por autoridades estadounidenses desde mayo de 2013. Esto permitió identificar una red de criminales que participaba en contrabando de drogas provenientes de varios países, entre ellos Colombia y Panamá. Y mientras caen líderes y personas cercanas al Mencho, informes de inteligencia indican que Nemesio Ceguera Cervantes podría estar viviendo su última etapa al frente del cártel Jalisco Nueva Generación. De acuerdo con la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos, la DEA, el Mencho padece insuficiencia renal desde hace varios años. Esta situación lo obligaría a someterse a diálisis todos los días. Desde que trascendió su enfermedad, comenzó una crisis interna en el cártel.
Las traiciones y la lucha por el poder se agudizaron en los últimos meses, a tal grado que se mencionan varios nombres para tomar el liderazgo en la organización criminal. Las autoridades relacionan la creciente ola de violencia en entidades como Jalisco, Michoacán y Colima a pugnas internas y traiciones entre jefes de plaza. En la línea de sucesión del cártel han salido a la luz varios nombres. Uno de ellos es Agustín González Chavarín, principal operador del cártel en la costa norte de Jalisco, en la zona estratégica de Puerto Vallarta y Nuevo Vallarta. Conocido como Don Guti, el 14 o el Señor de las Tacomas, González Chavarín es uno de los 6 principales operadores de la organización. También tiene la encomienda de abastecer de víveres y todo tipo de apoyo a sus amigos y el jefe Nemesio Ceguera Cervantes. Otro capo importante es Carlos Andrés Rivera Varela, La Firma, designado jefe de plaza en Puerto Vallarta por el Mencho. La Firma es de origen colombiano, no tiene problemas de salud, a diferencia de Agustín González Chavarín, quien desde hace muchos años padece diabetes. Rivera Varela llegó a Vallarta con su propio equipo. Tiene fuertes relaciones en su país y en Centroamérica. Su estrategia se basa en imponerse a sangre y fuego. Además, desconoce el mando de González Chavarín y establece sus propias rutas de comercio y extorsión. Otro de los nombres que suena en el ámbito criminal para la sucesión es el de Audias Flores Silva, el jardinero, por quien el Departamento de Estado de Estados Unidos ofrece una recompensa de hasta $5 millones por información que conduzca a su captura. Otro en la lista para suceder al Mencho es Gonzalo Mendoza Gaitán el Sapo o el Rey Sapo, originario de Apatzingán. Es un operador con perfil violento. Autoridades le atribuyen la expansión del cártel en distintos estados mediante el sometimiento de las estructuras criminales locales. Este personaje es el brazo derecho y persona de confianza de Nemesio Ceguera. Otro grupo que busca liderazgo del cártel lo encabeza Juan Carlos Valencia, el 03 o el Pelón. Ese personaje se ostenta como hijo del Mencho. Según informes de la Fiscalía de Michoacán y de la Secretaría de Seguridad Pública, el 03 está al frente de la plaza en Michoacán, donde disputa el control territorial con la familia michoacana. También se mencionan los nombres de Eric Valencia Salazar, el 85, y Luis Mendoza Cárdenas, La Garra, ambos relacionados con el cártel de Sinaloa. La disputa por el control del cártel Jalisco Nueva Generación está determinada por el propio crecimiento de esa organización criminal, tanto como por el desplazamiento de sus líderes históricos. Un proceso que hemos visto en otros cárteles, siempre con una secuela de violencia y costos para la sociedad, con un ingrediente extra, pero que también habíamos visto en otras organizaciones, como por ejemplo los Zetas, la creciente presencia de sicarios y mandos incluso colombianos dentro de esa propia organización criminal. Así, las disputas internas del cártel Jalisco Nueva Generación, donde además de los operadores históricos aparecen nuevos actores que quieren hacerse del mando de la organización criminal. Y otros de los narcotraficantes, pero del cártel de Sinaloa, que se han declarado culpables en los Estados Unidos para reducir sus penas, son Damaso López, el licenciado, y su hijo, apodado el Minilic. Las diferencias de Damaso López Núñez, el licenciado, y su hijo, el Minilic, con Ovidio Guzmán López se acentúan aún detrás de las rejas. Su contubernio en el cártel de Sinaloa quedó a un lado luego de la extradición de Joaquín El Chapo Guzmán a Estados Unidos. Ahora se sabe que antes de la audiencia de extradición de Ovidio, alias El Ratón, el Departamento de Justicia de Estados Unidos recabó testimonios de los Damaso. En la comparecencia del 7 de marzo de 2023, además de notificar la solicitud formal de Estados Unidos para juzgar a Ovidio en Illinois y Nueva York, la Fiscalía General de la República dio a conocer las declaraciones de Damaso López Núñez y su hijo Damaso López Serrano, en las que detallaron el alcance mundial de los negocios del cártel de Sinaloa. En declaraciones recabadas por el Departamento de Justicia el 30 de enero, el licenciado habría dicho que antes de que extraditaran al Chapo Guzmán, se repartía todo el dinero de las ganancias. Y tras la entrega del Chapo a la Unión Americana en enero de 2017, sus hijos le declararon la guerra a los Damaso, a pesar de las conversaciones que tuvieron en una reunión convocada por Ismael El Mayo Zambada para evitar la ruptura dentro del cártel de Sinaloa. De acuerdo con el Minilic, ese encuentro terminó con un ultimátum de los Guzmán.
O trabajan para el Chapo o trabajan para ustedes. Además, relataron los negocios y acciones del cártel de Sinaloa. Según Dámaso López Núñez, en 2009 Joaquín Guzmán le ordenó establecer una ruta de tráfico de drogas y dinero en Centroamérica, luego de que les fuera asegurado un barco con 6 toneladas de cocaína frente a las costas de Chiapas. Dijo que contrataron vehículos a una empresa para traficar miles de kilos de cocaína. Agregó que la ruta operó durante varios años y que después Iván Archibaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar asumieron el control. En agosto de 2012, esos vehículos fueron asegurados en Nicaragua. En el operativo detuvieron a 18 sospechosos, quienes transportaban $9.2 millones en efectivo. En otro episodio, relató que en octubre de 2010 fue secuestrado el sicario Israel Rincón Martínez el Guacho. Lo llevaron a una casa de seguridad, donde fue torturado con un bat por Ovidio, Iván Archibaldo y Jesús Alfredo. El licenciado y el Minilic aseguraron que fue el Chapo quien ordenó asesinar a Rincón. La sesión de torturas fue grabada y el video fue una de las pruebas en el juicio contra el Chapo en Nueva York. Aparentemente, la muerte fue en represalia por haber matado a un hijo de Manuel Fernández Valencia La Puerca, un operador del cártel de Sinaloa. De acuerdo con el testimonio del licenciado y el de su hijo, el cártel de Sinaloa importaba efedrina de Argentina y fentanilo de China, y que en Guatabampo, Sonora, construyó su laboratorio más grande de droga sintética. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Por supuesto, lo esperamos mañana aquí en punto de las 11 de la noche. Descanse, sueñe bonito. Bonita noche. Bonita noche, Viviana. Y recuerde, en el poder y en la política todo, pero absolutamente todo, es personal. Gracias.